A continuación, un mensaje de la Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios, la licenciada Manola Giralde Lozano. Bienvenidos al 10º Congreso de Investigación del Sistema Incorporado, todavía en línea 2022. Estimados maestros, en DEGIR apreciamos su esfuerzo de apoyar a los alumnos para hacer investigación, ya sea en las ciencias exactas o en las ciencias naturales. No todos llegaron a esta fase, pero el que hayan sometido sus trabajos es invaluable y será la primera pieza de su currículum. A los que llegaron a la fase 3, enhorabuena. Disfruten esta presentación, escuchen a sus jueces. Ellos saben mucho del tema y podrán aportarles grandes consejos para continuar con esta investigación. Estoy segura que para muchos de ustedes, este día marcará su historia. Felicidades. Reglas para los congresistas expositores. 1. Tienen 10 minutos para exponer y 5 minutos para preguntas y comentarios por parte de los jurados. 2. El encargado de aula marcará el inicio de su exposición, les avisará cuando resten 3 minutos y les indicará cuando su tiempo haya finalizado. Lo hará también de forma individual vía chat. 3. Su cámara debe permanecer encendida durante toda la sesión. 4. El orden y horario de exposición es el especificado en el programa de exposiciones. Por ello, es importante que preparen su presentación al momento de su turno y la tengan lista para compartir en pantalla. 5. Solo los expositores en turno podrán tener encendido el micrófono, el resto lo deberá mantener apagado. 6. No olviden registrar su asistencia en el link del chat de la sesión, el cual permanecerá activo 30 minutos a partir del inicio de la última exposición. 7. Por último, les recuerdo que parte de su rol como expositor será el permanecer y escuchar con atención y respeto, de inicio a fin, la presentación de los trabajos con los que les tocó compartir aula de exposición. Lo anterior, para tener derecho a su constancia y concursar por el reconocimiento estudiantil de investigación de GIRE. Recomendaciones para los jurados evaluadores. Teniendo en cuenta el tiempo limitado para hacer sus intervenciones como evaluadores, y dado que comparten el espacio con otros jurados, les pedimos de ser necesario que consideren turnarse entre trabajos para hacer sus intervenciones. Es decir, no es regla que todos los jurados deban hacer preguntas y/o comentarios a todos y cada uno de los trabajos, pero sí es fundamental que cada trabajo reciba por lo menos de 2 a 3 intervenciones por parte de ustedes. Cuando corresponda el turno para las preguntas, les solicitamos apretar el botón de levantar la mano para darles el turno. Para ello, procuren encender su micrófono y apagarlo cuando hayan concluido. Al finalizar las sesiones de la presente aula, les recordamos la importancia de hacernos llegar las evaluaciones hoy mismo, según las especificaciones indicadas en el documento de la asignación de trabajos que recibió cada uno. Es importante recordarle que los proyectos ya fueron evaluados de forma disciplinar durante la fase 2, evaluación del informe de investigación, por lo que la encomienda para esta tercera fase de exposición ante jurados, les solicitamos ponga un particular énfasis en el dominio de la metodología por parte de los expositores. En lo subsecuente, si así lo considera pertinente, haga observaciones relativas al dominio del tema disciplinar del proyecto. Por último, y muy importante, le pedimos que aproveche el espacio de preguntas y respuestas para hacer las observaciones pertinentes sobre los aciertos, así como las áreas de oportunidad en el manejo y dominio de la metodología por parte de los expositores, pues esta será la única oportunidad para que los mismos puedan recibir dicha retroalimentación. Muchas gracias por su atención. Damos inicio a las exposiciones. A partir de este momento pueden encender sus cámaras y les pido mantener sus micrófonos apagados, por favor.
Muy buenos días a todas y todos, estimadas y estimados congresistas expositores, apreciables jurados y a quienes nos siguen en vivo a través de YouTube. Les damos la más cordial bienvenida al inicio de los trabajos de exposición de la 10ª edición del Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado. Mi nombre es Alejandra Martínez y seré quien estará coordinando los trabajos del aula. Asimismo, me acompaña en calidad de coanfitrión Marco Orozco, quien me apoyará logísticamente y me cubrirá coordinando la sesión si llegara a tener problemas con mi conexión de Zoom o Internet. Esperemos, por supuesto, que eso no pase. Previo a iniciar con las exposiciones, me permito presentar brevemente a las jurados que nos acompañan en esta aula. La profesora Marcela Patricia Ibarra González. Bienvenida, profesora. Gracias. Buenos días. Y la profesora Gabriela Sánchez Favila. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muchas gracias por su presencia. Bienvenidas. Antes de comenzar con las exposiciones, les recuerdo a los congresistas expositores que de la modalidad cartel, que de acuerdo al documento Características de cartel, el cartel debe estar preparado como presentación oral en PowerPoint o Prezi, debido a que el formato del Congreso es en línea. Vamos con el primer trabajo, a cuya autora le solicito encender su micrófono y alistar su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Sociología, el proyecto titulado Casa Domótica, una alternativa para nuestra comunidad, de la autora Emily Meritxell Villa Valencia. ¿Estás lista, Emily? Sí. Muy bien. Corre tiempo. Buenos días, mi nombre es Emily Meritxell Villa Valencia, vengo del Centro Educativo Cruz Azul, Campus Cruz Azul Hidalgo. Mi tema es Casa Domótica, una alternativa para nuestra comunidad. Es un gusto estar aquí y a continuación les explico mi proyecto. Primero se puede mencionar que los orígenes de la domótica se remontan a los años 70, cuando aparecieron los primeros dispositivos destinados a la automatización de edificios. Queriendo decir que estos diseños ya existen desde hace tiempo en nuestra vida, pero a partir de ese momento, los edificios que contaban con dicho sistema comenzaron a ser llamados edificios inteligentes. Mi planteamiento del problema fue, ¿de qué manera podemos contribuir con el medio ambiente, con la seguridad familiar y con la economía de una familia para darle un sitio seguro para vivir, pero sin perturbar su entorno? Como objetivo general fue promover la construcción de una casa domótica que pueda ayudar a las familias de la localidad a vivir en un espacio seguro, pero que asimismo les permita reducir el consumo energético en sus hogares y vivir en armonía, y a la vez disminuir la contaminación en nuestra localidad para ayudar a cuidar nuestro medio ambiente. En objetivos específicos fue diseñar y promover el uso de construcción de casas domóticas en nuestra localidad. Asimismo, crear conciencia de que estamos dañando nuestro medio ambiente con el uso excesivo de energía eléctrica que estamos consumiendo y afecta a nuestra economía, y sobre todo los daños colaterales que se tienen al no ser una sociedad innovadora y moderna. Las casas inteligentes o domóticas son una buena alternativa para cuidar el medio ambiente, para ahorrar y para estar seguros como familias, debido a que estas responden a nuevas tendencias vanguardistas en diseño y construcción.
Como justificación, muchas de las actividades realizadas a diario en el hogar son posibles gracias a la ayuda de equipos eléctricos y mecánicos que facilitan las necesidades del ser humano, pero a la vez aumentan conforme avanza la tecnología y es por eso que día tras día se requiere de nuevos sistemas automatizados que realicen las tareas que consideramos rutinarias. La domótica es el conjunto de tecnologías aplicadas al control y la automatización inteligente de la vivienda, que permite una gestión eficiente del uso de la energía, que aporta seguridad y confort, además de comunicación entre el usuario y el sistema. La metodología fue primero la recopilación de información de diferentes fuentes bibliográficas, artículos, textos, revistas, documentos de Internet, entre otros. También se llevó a cabo una serie de entrevistas a personas que se relacionan con el tema de la domótica. Como aporte personal fue el desarrollo de un sistema sencillo de una vivienda unifamiliar domótica, el cual fue diseñado en un programa digital. También se promovió la domótica en redes sociales. Esta es la vivienda unifamiliar domótica que se diseñó en un programa digital. Y pues esta es la vista interior general y el plano de toda la casa. Como resultado se hizo el diseño de una casa domótica para su promoción y además se creó una página en Instagram para darla a conocer y apoyar a los visitantes a responder dudas sobre el diseño, costos, beneficios, entre otros. También se diseñó el prototipo de la casa domótica y asimismo su elaboración en Aula Makers de las instalaciones del centro educativo. Estas son algunas publicaciones que se realizaron en la página de Instagram, como qué es, los beneficios, algunas dudas. Se hizo un nombre para la página, el cual fue Smart Home, un eslogan y un logo. Algunas de las preguntas que estaban en las encuestas realizadas fue, ¿desde qué dispositivo le gustaría controlar las funciones de su hogar? La mayoría fue el celular, debido a que es más cómodo y más práctico de llevar a todos lados. Más del 60% ha escuchado hablar sobre la domótica, es decir, si conocen el tema. Y también se preguntó qué era lo que más buscaban en un sistema domótico, el cual pues fue en su mayoría la seguridad, pero sin dejar de lado la comunicación y el confort. By showing the house and offering its benefits, the people who viewed the page discovered that there are several options to obtain them, and the research objective was fulfilled because I promote the use of these houses and raise awareness about the ecological damage we are causing and therefore of all the natural disasters that are happening. There is no place like home automation since it is the future that we deserve. Safe and intelligent, since conforming is a priority. Estas son las bibliografías de la información recopilada a lo largo de la investigación. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Emily. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados, de las juradas en este caso. Profesora Marcela, adelante, por favor. Sí, gracias. Antes que nada, te felicito por esta participación, esta intervención. Sí necesitamos algo, como modificar tal vez en nuestras casas, nuestro estilo de vida, para mejorar el entorno, ¿sí? Pero mucho de esto también puede ocasionar cambios de conductas en las personas, ¿sí? Entonces, dentro de tu metodología no contemplaste las modificaciones que esta sistematización puede llevar a los miembros de la familia. No, solamente fue como los beneficios que les proporcionaba este sistema domótico, pero pues
no los cambios que provocaban en ellos. Sí, me imagino beneficios económicos, Exacto, ambientales en cuanto a gasto de energía, sí. ¿sí? Consumo de energía. Y de las entrevistas que llegaste a hacer, que son especialistas y que conocen de este tema, por lo menos alguna entrevista la realizaste a la gente común a la que se pudiera proporcionar este tipo de información y aplicarla a su casa. Sí, Ujú. Y pues obtuviste, si alguna respuesta positiva, se les antojaría este modelo. sí, ya que pues viendo los beneficios, pues como es la automatización de una vivienda que pues integra la tecnología en los sistemas de la seguridad y gestión y energética y pues el bienestar a las personas, sí les interesó y al momento de aplicarlo pues les llamó la atención. Gracias. Entonces, Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, sí. Emily, qué Eh, bonito tema elegiste. gracias. Realmente es un tema muy actual, es un tema que está trayendo en muchos sentidos, porque como bien dice la maestra Marce, es una cuestión donde ya todo el mundo estamos buscando todo lo que es la energía solar, energía eólica, muchas maneras de favorecer y ser un poco más armoniosos con el ambiente. No obstante, yo coincido totalmente con la maestra Marce de que a veces cuando tenemos el acceso a las facilidades y el confort, vamos a tener ciertas afectaciones hasta en la salud, ¿no? Antes tenías que levantarte a cambiarle al canal de la televisión y por lo menos eran 3 pasos. Hoy tienes un control remoto que lo hace por ti. Entonces, eso también va a traer consecuencias en nuestra salud a mediano y largo plazo, por supuesto. No sé si pudiste averiguar dentro de esta investigación que tú hiciste cuál es el precio actual de una casa domótica, Emily. No se investigó muy a fondo ese caso porque es cuestión de seguir continuando con el proyecto. En esta fase, pues fue principalmente dar a conocer, promoverlo y hacer como el diseño de un prototipo, precisamente para que las personas pues se enteraran más acerca del tema y pues les llamara la atención o cosas así. Claro. No, y ahora está también muy enfocado a los aspectos minimalistas, ¿no? Que ya tengamos menos cosas, que tengamos espacios más pequeños. Entonces, eso también favorece la economía. Al día de hoy, las casas domóticas son carísimas. Estamos hablando de 77 millones de dólares. Entonces, eso en México, pues es muchísimo dinero. Son 3,675 millones de pesos, que es un poco inaccesible, ¿no? Para los mexicanos, pero que el mexicano es tan ingenioso que podemos hacer adaptaciones que por supuesto están muy pronto en llegar a nuestro país, ¿no? Entonces yo no dudo que vamos a tener más aspectos si sensibilizamos a la gente de almacenar agua, de no tirar tanta basura, de no consumir tantas cosas. Entonces esa parte también tiene que ver mucho, no solamente con tu casa domótica, sino con un estilo de vida domótico. Entonces, está muy bien, el trabajo está muy bonito. Lo que sí es un poquito es que si vas a continuar con este proyecto, lo estimules más también hacia los beneficios y perjuicios que puede tener hacia la salud del ser humano y los beneficios que puede y perjuicios también a nivel ambiental, porque todo es muy bonito a nivel ecológico, pero ¿cuál es el gasto energético que vamos a tener con este tipo de casas? Entonces va a ser muy interesante que continúes con tu proyecto, ¿vale? Sí, Muchas gracias. gracias a usted. Muchas gracias. Vamos ahora al siguiente proyecto. Ahora es el turno del segundo trabajo, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos
conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla. De la disciplina química, el proyecto titulado Biopolímeros, una alternativa para reducir los residuos no biodegradables, de los autores Alejandra Alitzel Garay Briones, Ana Karen Salgado Sánchez, Fernanda Aisbeth Castillo Cruz y Mía Linet León Tapia. ¿Están listas? Adelante, corre tiempo. Miss, pero según teníamos entendido empezábamos 11:40. ¿Hay algún problema? Sí, lo que pasa es que tenemos un grupo y vamos, bueno, un grupo de compañeros que están, pues, nos van a ver, ¿no? Entonces, esa va a ser la hora en que los van a dejar libres, para así decirlo, para que nos vean. Entonces, que quisiéramos que nos respetaran como la hora. Pueden seguir la transmisión de Facebook. Sí, del YouTube de Sí Somos UNAM. Permítame. Disculpen, ¿me podrían ampliar, por favor? Hola, ¿me escuchan? Sí, Ok. Vamos a continuar con las exposiciones. Pueden ver la transmisión a través de YouTube. Va a estar disponible. ok, no hay problema. ¿Listo? Entonces, su tiempo empieza a partir de ahora. Gracias. Buenos días a todos. Nosotros representamos al Instituto Pedagógico Horacio Zúñiga con el tema Biopolímeros, una alternativa para reducir los residuos no biodegradables. Presentado por Fernanda Castillo, Alejandra Garay, Mía León, Ana Karen Salgado, asesorado por Irene Martínez. Los temas a revisar serán introducción, el marco teórico, la metodología y los resultados y las conclusiones. Empezaremos por la introducción. Los plásticos y polímeros son una parte importante en nuestras vidas debido a la versatilidad de este material. Sin embargo, la inadecuada gestión para desecharlos está causando al medio ambiente y a los seres vivos un daño, debido a su emisión de gases que se generan al incinerarlos. Se producen aproximadamente 140 millones de toneladas de polímeros sintéticos cada año, además de que pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. Es por ello que en las últimas 2 décadas se han sugerido alternativas a los plásticos a base de petróleo. Una de sus alternativas son los polímeros biodegradables, mejor conocidos como biopolímeros, ya que estos derivan de fuentes naturales y son ambientalmente sostenibles. El objetivo de este trabajo es realizar una investigación bibliográfica acerca de sus ventajas, la importancia y utilidad que tienen este tipo de biopolímeros. A continuación, yo les voy a hablar un poco sobre el marco teórico que se va a centrar sobre los biopolímeros.
El prefijo bio significa que son materiales biodegradables producidos por organismos vivos o hechos de materiales como plantas o árboles y contiene unidades monoméricas unidas por enlaces covalentes. Las formas de degradación de los biopolímeros son compostables y biodegradables. Los compostables se definen en una biodegradación completa que da lugar a una sustancia llamada compost y que se da en las plantas principalmente. Por otro lado, los biodegradables se dividen en dos tipos, química y microbiana. La química incluye la degradación por oxidación, fotodegradación, y degradación térmica e hidrólisis. La microbiana no puede incluir hongos y bacterias. Los biopolímeros se pueden clasificar de acuerdo a su tipo de base como azúcar, almidón, etc. Su base al origen son naturales, sintéticos y microbianos, y su número de unidad monomérica puede ser polisacárido, proteínas y polinucleótidos. Ahora yo les voy a hablar de los biopolímeros más utilizados. Uno de ellos es la policaprolactona, más conocida como PLC, que es un plástico biodegradable elaborado del petróleo. También tenemos el ácido alquínico, que este se obtiene a partir de las algas pardas. Algunas de las especies que se utilizan son laminaria, macrocystis y scophilum. Y uno de los más conocidos y más utilizados es la celulosa y el quitosano. La celulosa es el biopolímero más abundante y lo podemos obtener de las plantas. El quitosano es un biopolímero natural presente en crustáceos, moluscos, insectos y algunos hongos. Y finalmente el ácido poliláctico, o más conocido como PLA, que es un biopolímero termoplástico cuya molécula precursora es el ácido láctico. En la metodología se decidió realizar una investigación bibliográfica debido a que estábamos en línea. Se eligió el tema de biopolímeros biodegradables, ya que este está siendo un serio problema para la contaminación, como ya lo habían mencionado. Después se buscó el tema en diferentes fuentes bibliográficas, como en artículos científicos, en Google académico y en páginas sobre polímeros. Finalmente se seleccionó y se clasificó la información en base a las clases y las aplicaciones de los biopolímeros. Y ya con esta información se escribió el trabajo. Ahora les vamos a hablar de los resultados en que encontramos y nos vamos a basar principalmente en 4 aspectos: en la degradación de los biopolímeros, en los costos de fabricación, en el impacto ambiental y en las aplicaciones. Yo les voy a hablar de la degradación de biopolímeros. Si tienen una idea generalizada sobre que si un biopolímero es biodegradable, este desaparecerá y no generará efectos adversos. Pero no siempre es así, ya que dependiendo de su estructura química, este podrá ser degradado o no. En la siguiente tabla se muestra la biodegradación de biopolímeros en distintos medios. Por ejemplo, el PLA necesita temperaturas mayores a 55 grados Celsius para comenzar la degradación, y esto no puede alcanzarse en todos los ambientes. Como se puede observar, el medio que permite la degradación de la mayoría de los polímeros es el compostaje industrial, ya que en este medio se tienen condiciones controladas de pH, humedad, etc., que nos permiten la degradación óptima de los polímeros. Comparado con el compostaje doméstico, se pueden observar que no todos los polímeros se degradan, y esto se debe a que no tienen condiciones controladas. Donde menos se degradan es en agua dulce y agua marina. Aquí les muestro unas imágenes de cómo se degradan unas botellas elaboradas con quitosano y PLA. A continuación les voy a hablar un poco sobre el impacto ambiental. Hoy en día, el 4% de la producción mundial de petróleo se destinó a la producción de plásticos. Los volúmenes se concentran en fabricación, por ejemplo, de bolsas de retail, envases, aparatos y partes de automóviles. Como se observa en la figura, los plásticos de PP o PS requieren mayor energía de desarrollo. Por ejemplo, el ciclo de vida del PS muestra una huella de carbono aproximadamente a 2 kilogramos de CO2 por kilogramos de plástico, y esto significa que es 4 veces mayor que el PLA, y si lo comparamos con el PS, este tiene 10 veces más por kilogramos de CO2 de plástico que el PLA. Además, con el PLA, las materias primas se pueden recuperar y reutilizar.
Costos de fabricación. Como se observa en la figura, una caja de hamburguesas hecha de caña de azúcar es casi 2 veces más cara que una de poliestireno, y un tenedor biodegradable hecho de fécula cuesta 3.5 veces más que uno de plástico blanco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el costo-beneficio de usar biopolímeros es mayor, debido a que, como ya lo mencionamos, reducen la contaminación al degradarse más rápidamente y producir menos emisiones de CO2. Los biopolímeros tienen un amplio espectro de aplicaciones como en la medicina, en las prótesis, en las articulaciones, en los implantes e instrumentos quirúrgicos. En los implantes poliméricos, su principal objetivo es asemejar una parte del cuerpo o reemplazar un órgano o estructura externa. Un stent, después de servir como un dictador intravascular, se degradaría por los fluidos del cuerpo humano sin dejar rastro de esto y sin tener que hacer una segunda cirugía para extraerlo. Los polímeros que se aplican en esto con mayor frecuencia es el ácido poliláctico, el quitosano, el ácido polirglicólico y el PLC. Yo les voy a hablar de los biopolímeros en México. Se espera que en los próximos 5 años el uso de bioplásticos aumente un 20% a escala mundial. En el año 2010 nació la compañía mexicana BioSolution, con la idea de desarrollar materiales bioplásticos a base de células o biomasa. Estas no provienen de fuentes alimenticias. Esto reduciría hasta un 30% el consumo de petropolímeros, reduciendo hasta 150 litros de petróleo, y evitamos la emisión de 450 kilogramos de CO2 al ambiente. Y para concluir, los biopolímeros tienen una gran ventaja sobre los polímeros no biodegradables en términos de degradación y cuidado del ambiente. Aunque aún hay retos para la investigación en el siglo XXI para desarrollar biopolímeros no biodegradables, reducir el impacto ambiental y la petrodependencia, sino que también sean de bajo costo para que un mayor número de empresas en donde utilizan empaques o envases de plástico logren sustituirlo por polímeros biodegradables, además de continuar con el ámbito de investigación para encontrar nuevas alternativas. Y esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Muchas gracias. A nuestras juradas es momento de las preguntas, por favor. Adelante, maestra Gabriela. Gracias. Sí. Pues la maestra Marce había levantado la mano. Empieza tú, Marce, Maestra. no hay problema. Es lo mismo. Adelante, Bien. maestra. Bien, agradecerles también a ustedes su participación, el estar aquí y, al igual que su compañera anterior, darle la seriedad suficiente y preocuparse por problemas ambientales. Sin lugar a dudas, los biopolímeros pues es un tema de gran actualidad, es un gran problema que nos está preocupando a todos, pero sin embargo lo más importante es que nos ocupemos, y ustedes con este sencillo trabajo se están ocupando. Ahora yo les preguntaría, ya conocen del tema, ¿ustedes qué hacen en su casa y además en su institución para aplicar esto que aprendieron con el estudio de este trabajo? ¿Alguna que quiera responder? Bueno, lo que nosotros, las medidas que tomamos en la escuela y en pues nuestra vida cotidiana sería como en todo esto cuando vas a, no sé, a un restaurante y pides para llevar, llevar tu propio como envase, o en bebidas no pedir tu popote o llevar hasta tu propio termo, ¿no? Y en nuestras casas, pues, y en escuela, pues reciclar la basura y pues poner la orgánica, inorgánica, lo que uno puede llevar a dar y todo eso. Bien, gracias. ¿Algo más? Porque los plásticos no solamente están en recipientes para la alimentación, para las bebidas, ¿sí? En los envases, sino hay muchos más.
en jabones, en champús, en detergentes, en muchas cosas. Bueno, en ese caso, por ejemplo, lo que llevan como el higiene sería, en vez de comprar tantas botellas de shampoo, comprar un jabón sólido que te puede durar muchísimo más tiempo que una botella, ¿no? Que al año te puedes gastar unas 5 o 6 botellas y al igual con un jabón, ¿no? No comprar, no invertir en jabones líquidos, sino en sólidos que aparte tú sepas que, por así decirlo, la marca o todo ayuda al medio ambiente. Y en todo caso de que pues consumas la botella, lo más como apto para ti o como para el medio ambiente sería que reutilices esa botella. Bien, muchas gracias, Gaby. Sí, sí, sí. Otro de los temas innovadores que vamos a tener en este nuevo siglo. Una de las cosas que ha impresionado muchísimo es el avance que hemos tenido con respecto a los plásticos. Ya tenemos microplásticos hasta en la sangre de cada uno de nosotros, por todo lo que estamos consumiendo de manera frecuente. Entonces, una de las cosas que yo quiero preguntarles es, en los aspectos médicos, en los aspectos de todos los avances de salud, ¿cómo se están usando estos plásticos también, chicas? Bueno, los biopolímeros también se están utilizando ya en la estética del cuerpo. Por ejemplo, ya se presentan en los implantes mamarios y también se Claro. están utilizando en los botox, bueno, que así se conoce hoy en día. Y es un gran avance porque esto es, bueno, ya, como ya había mencionado, estos se deshacen dentro de tu cuerpo y eso no afecta a que haya segunda cirugía. Entonces es un muy gran avance. Y también en las Entonces, herramientas quirúrgicas. sí, porque ahora ya no solamente los nuevos implantes, pero también las nuevas redes que se forman para generar coágulos, para poder generar nuevas maneras de regeneración epitelial, tienen biopolímeros. Todas las caderas, por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a los animales, las prótesis para las caderas de los animales son de biopolímeros. Entonces tiene un gran potencial que podemos realizar, que los hacen más ligeros, que los hacen más resistentes, que los hacen más duraderos. Entonces, todos esos aspectos ustedes también los pueden considerar en el día a día. Hoy por hoy, los zapatos tienen ya también muchísimos aspectos de biopolímeros y son mucho más amigables con el ambiente. Entonces, una de las cosas que faltó como considerar en su proyecto, por si lo quieren continuar, es toda esta cadena de productos que se realizan con biopolímeros en la medicina, en la estética, en todo lo que es la farmacología, en todas las cuestiones de la infraestructura. Muchos de los nuevos edificios tienen en gran parte biopolímeros que les facilitan hacer las construcciones en menor tiempo y con menor riesgo para la población, ¿ok? Entonces, algo que también tienen que considerar son esos aspectos y cómo esos biopolímeros pueden mejorar la vida en sus comunidades, no solamente a nivel general. Entonces, una pregunta, chicas. Ustedes trabajaron con estos. ¿Cuál es el biopolímero que más se usa? Porque mencionaron 4 o 5, pero ¿cuál es el que más se usa en México? ¡Sas! ¿Sería la celulosa? Uno de ellos es la celulosa, es de lo que más se utiliza. Y ¿Ok? también uno de los más utilizados sería el quitosano. Nada más que cuál es la diferencia entre uno y otro. Pues la celulosa se obtiene de las plantas y el quitosano pues se utiliza igual de un medio natural, pero se puede obtener de animales como la cáscara de los camarones, que al obtenerla pues se introduce en un tipo molino y ahí se deshace para formar películas
películas termoplásticas que se utilizan después para realizar los productos para formar plásticos. Ujú. Entonces también podemos usar, si usamos a las cáscaras de los camarones, que no es una cáscara, sino que es la parte externa de su cutícula, también lo podemos hacer con las cucarachas, ¿no creen? Entonces tendría un uso diferente también para eso. Bien, chicas, buen trabajo, bien jugado, ¿vale? Sigan con el proyecto, pero ahora denle ese otro pequeño plus hacia dónde podemos manifestar y qué otras cosas podemos hacer con biopolímeros, ¿va? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ujú. Continuamos con el tercer proyecto, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Física, el proyecto titulado Elaboración de una obra artística usando proyección de sombras en basura, óptica geométrica y geometría proyectiva. De los autores Ángel Timoteo Lee Villalobos, José Pablo Valencia Contreras, Juan José Orgambide Aguilar y Santiago Venegas Hernández. ¿Están listos? Adelante, corre tiempo. Bueno, nos presento. Bueno, entonces, buenas tardes. Presento a mi equipo, que es Ángel Timoteo Lee, Juan José Orgambide, José Pablo Valencia y yo, su servidor, Santiago Venegas Hernández. Nuestro proyecto, como ya podrán ver en el título, fue la elaboración de una obra artística ocupando la física, específicamente la óptica geométrica, la geometría proyectiva y la homotesia. Bueno, como podrán ver en esta imagen de la revista Life Magazine de 1955, desde esa época en nuestra sociedad se ha impulsado una cultura de, como pueden ver en el título de esta imagen, de throwaway living, una cultura de simplemente ocupar las cosas y tirarlas. En este caso, se ve cómo celebran la llegada de estos objetos de plástico que al inicio pudieron parecer una solución, pero que hoy en día presentan uno de los más grandes retos que tenemos en cuanto al calentamiento global por su impacto que tienen en el mundo. Bueno, nosotros ocupamos dos técnicas de arte. Una conocida como el trash art, que es el uso de basura para crear este arte. Y el segundo que es upcycle art, que es ocupar objetos reciclados. Bueno, nosotros ocupamos basura que recogimos de nuestro salón, de nuestra aula y de otros salones de nuestra escuela y la reciclamos para crear esta escultura que más adelante verán. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que de esta manera podemos crear un impacto en la sociedad para generar conciencia en este uso cotidiano y creación cotidiana de desechos que tal vez no lo puede parecer en un instante o no lo podemos tomar en cuenta muchas veces, pero esta creación de residuos, como poder hacer en el lunch o el uso de papeles para imprimir trabajos, genera contaminación en nuestro mundo que al final termina impactando en el calentamiento global. Bueno, el primer fundamento teórico es la homotesia, que es el triángulo que podrán ver a la izquierda de su pantalla. En ese triángulo, la O representa el foco o punto de fuga. De ese punto de fuga se trazan unas líneas a la figura original, que sería el triángulo ABC. De este triángulo, de las líneas trazadas a sus puntos, se pueden trazar otros puntos y conectarlos para crear la misma imagen proporcionalmente más grande o más chica. Como podrán ver en esta ilustración, está conformada por A', B' y C'. Y al final,
es un incremento del tamaño de la imagen, manteniendo su proporción de la figura original. Bueno, el segundo fundamento ocupado fue el teorema de Desargues, que como podrán ver, ocupa parte de la homotecia, solo que dice que si se trazan unos triángulos a partir de los puntos de dos figuras creadas por la homotecia a una línea tomada como base, se crean tres triángulos con la misma área. Finalmente, estamos ocupando el fundamento de la óptica geométrica, de que la luz se propaga en línea recta. Bueno, la luz generada en nuestra obra de arte en específico es por un foco, muy similar a como podrán ver en la imagen. A partir de este foco se ilumina un objeto que en este caso es opaco, generando una umbra y una penumbra. La umbra es la ausencia de esta luz creada por el foco y la penumbra es la combinación de tanto la sombra generada como los residuos de esta luz. La penumbra se puede generar tanto por focos difusos o por focos extendidos, que de hecho es más tarde un desafío que tuvimos que solucionar en nuestro método. Ok, nuestro método, ahora sí. Lo primero que tuvimos que elegir fue qué figura íbamos a representar o crear con nuestra obra de arte, por lo que escogimos un robot. Se preguntarán, ¿por qué un robot? Bueno, un robot en la cultura actual es una figura y un símbolo de la innovación. Nosotros estamos tratando de crear una manera innovativa de generar conciencia en la gente de este impacto que tiene esta basura creada y utilizada a diario, que al final termina dañando nuestro planeta, ¿no? Entonces, creamos un robot y primero hicimos el boceto. Todo se realizó de manera digital para no generar precisamente más residuos, que es lo que más queremos evitar. Y entonces trazamos la silueta del robot y después poco a poco fuimos llegando al diseño final, como podrán ver en la imagen. Después tuvimos que calcular la homotecia, que fue el principio físico que les mostramos anteriormente, para saber de qué tamaño queríamos representar nuestro robot. Tuvimos que hacer los cálculos también para mantener una imagen definida, porque si no hacíamos bien los cálculos, la imagen no iba a ser fácil de ver a simple vista, debido a, como podrán haber visto en el principio anterior, por la penumbra, ya que lo que queríamos conseguir era una umbra. Bueno, como les comenté, tuvimos que solucionar un problema con los focos, que fue que al inicio ocupamos un foco difuso, pero nos generaba penumbra en vez de umbra, lo que hacía que la imagen no se haya visto claramente. Entonces cambiamos el foco a un foco LED ahorrador que evita tener un impacto en el medio ambiente. Y entonces conseguimos la imagen deseada, que podía generar la umbra de una manera más precisa. Bueno, después de hacer esto, fuimos colocando poco a poco la basura recogida para crear la silueta del robot. Para seguir la silueta ocupamos una hoja reciclada grande donde trazamos la silueta del robot y poco a poco fuimos llenando esos espacios creados por la línea del trazo con la sombra creada por los objetos reciclados. Bueno, como podrán ver, ese es nuestro resultado. La figura es amorfa, no es simplemente un papel recortado en la forma del robot que cree esa silueta como sombra. ¿Por qué es amorfa? Bueno, porque es otra manera figurativa de mostrar cómo el problema, la solución a este problema en ciertos puntos de vista, o a veces nos puede parecer un problema sin solución, amorfo, sin forma. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que sería la sombra,
todo tiene sentido y podemos encontrar la solución a el calentamiento global y la generación de estos residuos que amenazan, pues, nuestra calidad de vida, ¿no? Y a todos los que habitan en la Tierra. También ahí les mostramos las medidas que tomamos para el cálculo de la homotesia, y al final la imagen proyectada fue 1.7 o 1.77 veces más grande que la imagen creada. Bueno, también finalmente quisimos crear una encuesta para saber qué impacto tenía nuestra obra de arte en nuestra sociedad, porque al final nuestro punto con este trabajo es crear un impacto en la sociedad y conciencia para evitar la creación de estos residuos que, como ya comenté, muchas veces pueden pasar desapercibidos, pero que tienen un gran impacto por la cantidad que se genera. También, bueno, esta encuesta se está realizando actualmente para checar el impacto. Y como podrán ver, esto fue un trabajo multidisciplinario. No simplemente nos quedamos en el lado físico, sino también tiene conceptos matemáticos, artísticos, ecológicos. Y bueno, finalmente, pues, esperamos haber cumplido correctamente cumplido nuestras hipótesis, que bueno, precisamente uno era el problema del foco, que creíamos que dependiendo del tipo de foco y la distancia con el objeto, podía generar la sombra deseada o no. Y bueno, también a futuro queremos comprobar la hipótesis que también teníamos de que nuestra obra de arte iba a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Es momento de pasar a las preguntas por parte de los jurados. Marce, tú empiezas. Sí, gracias. Es un proyecto muy innovador, diría yo. Los felicito por esto. Realmente nunca se me hubiera ocurrido con una cuestión que es un fenómeno físico, es un principio físico, sacar una obra de arte. ¿Sí? Ahora bien, ¿de qué manera pueden transmitir ustedes esto en beneficio de la sociedad que les rodea? ¿Cómo pueden convencerlos de que esta es una buena opción para también colaborar con el cuidado del entorno? Bueno, primero que nada, sí estamos bastante conscientes de que esta propuesta es solo una de muchas más, ¿no? Como ya se ha visto hoy, la generación de basura es un gran problema y por lo mismo estamos a un punto en que es demasiada. Entonces, esta es solo una propuesta relacionada al arte, en donde además nos dimos cuenta también que el arte es una disciplina, no siempre, pero suele gastar bastante material, perdón. Usualmente pintura se desperdicia, recortes de papel, ese papel se tira, etc. Por eso fue que lo vinculamos al arte. Ahora bien, precisamente desde el diseño, la decisión de hacer una obra de arte, de hacer la sombra, que la escultura fuera amorfa, la sombra fuera la silueta real y la selección del robot, todo ese concepto fue precisamente para dar este mensaje de lo que se puede hacer con la basura si somos creativos y si lo vemos desde otro punto de vista, porque si bien la basura la que se recolectó ya se generó, o sea, ya se pasó el proceso de la reducción, entonces con lo que ya está, ¿qué se puede hacer para darle otra vida, otra función? Entonces, de esta manera, o sea, no siempre tiene que ser un robot, no siempre tiene que ser una sombra, por ejemplo, pero si utilizamos basura o lo que vemos como basura como material, en lugar de utilizar más, se pueden abarcar dos problemas. Tal vez no problemas, sino, o no, si es un problema,
y otra parte de que es el arte, crear arte con algo que habíamos considerado muchos años como desperdicio. Así es. Y necesariamente en esta propuesta que ustedes hacen, ¿necesitarían de luz o únicamente en su obra artística, pues con la pura basura? Porque claro, están ustedes incluyendo un fenómeno físico. Y con ese fenómeno físico, pues van a requerir de una luz, ¿no? Para Una fuente. una fuente de luz para que les proyecte, pues, la idea que tengan en cuanto como tú dices, pues un robot o cualquier otra figura. ¿Has pensado ocupar alguna otra fuente? ¿O cómo puedes involucrar, sí, este fenómeno físico con, con este reuso de la basura? Te lo pregunto porque a mí también me gusta reusar varias cosas de basura. Te invitaré algún día que vayas a Iztacala, lo que hacemos y cómo son creativos los jóvenes con eso que llaman otras personas basura. ¿Sí? Pero me gustaría que me dieras una idea para involucrar este concepto. Sí, claro, precisamente, o sea, la única solución no es un foco artificial, sino también otra fuente de luz que se puede ocupar como un foco para este tipo de obras de arte, es el mismo sol que pues todos los días tenemos, ¿no? Antiguamente, en la antigüedad hace miles de años, bueno, no miles, pero hace cientos de años, se creaban relojes a partir de las sombras creadas por el sol. Se colocaban pilares de piedra que la sombra marcaba la hora. De ese modo, también, con la misma sombra creada por el sol se puede colocar la basura, obviamente calculando la figura que va a proyectar y acomodando los objetos de la manera deseada, se podría crear la figura deseada. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Profesora, tiene su Sí, micrófono ya, apagado. ya. Muchas gracias. Thank you very much. Eso es súper interesante porque si hay una asignatura compleja, es la física. Y más por ser álgida, porque requiere de muchos cálculos y porque a veces algunos maestros cuando te la enseñan no te dicen como para qué, en qué se puede aplicar. Entonces, ¿qué tanta física aprendieron ustedes? ¿Aprendieron más que en una clase? Si un maestro les dijera los cálculos. Chicos. Sí, aprendimos mucho, desde cosas que no habríamos aprendido en el salón como el teorema de Sargues, hasta cosas que aprendimos mientras hacíamos el proyecto y cómo pasamos esos problemas para hacerlo mejor. Ok. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer sus figuras? Su figura en este caso, su robot. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer los cálculos, hacer el prototipo, proyectar en horas? En horas, tal vez tendría que tardar un poco más pensando, pero bueno, todo el fundamento teórico y sobre todo creo que fue, bueno, el diseño del robot habrá sido como el concepto en una hora y el diseño en otra más, tal vez. Lo que nos costó bastante fue comenzar con el montaje, sobre todo, precisamente como íbamos a trabajar con un foco de luz, era esto de que no se mueva nada. Entonces la mesa de trabajo, bueno, primero escoger un salón que se pudiera oscurecer y luego conseguir el material, por ejemplo, la luz, y luego ya teniendo el espacio, el muro, la pared, la mesa, era tener el papel cuadriculado que nos ayudara a guiarnos más como una guía, ahí empezar a hacer todas las medidas, que todo quedara ya anotado, y una vez seleccionado el punto de fuga, que era el foco, donde iba
estar la escultura y dónde se iba a proyectar, tenerlo siempre marcado para que eso no se perdiera. Y luego también conseguir la basura y ver cuál sí funcionaba y cuál no, y cómo dar, por ejemplo, la base, que la base del robot, bueno, es lo que va a sostener todo lo demás, cómo empezar la base, sobre todo fue empezar. Una vez que estábamos más como establecidos, bueno, empezar nos habrá costado como una semana, evidentemente no horas seguidas, pero entre tiempos que teníamos para trabajar, fue como una semana. Una vez que ya teníamos todo listo, fue de verdad nada más ir colocando los pedazos de basura que quedaban dentro de los márgenes que habíamos dibujado, y ya eso fue relativamente más rápido. Y luego hacer las mediciones finales ya con la escultura para sacar los resultados, los datos matemáticos. Ok, muy bien. Hace como unos 8 o 10 años, a alguien se le ocurrió, un maestro de física, se le ocurrió la misma idea que ustedes. Entonces creó el Museo Rodante. Juntaba y hacía figuras y hacía murales de basura, sobre todo de metales, los hacía de diferentes aleaciones y de mucho plástico. Entonces, estas figuras, hay una que está sobre Avenida de los Jinetes, que es una de las avenidas principales de Arboledas, que es impresionantemente grande. Entonces, quizás como parte de esta cuestión artística que ustedes puedan generar en su comunidad, puedan generar un museo rodante, donde ustedes puedan llevar estos materiales que bien decía la maestra Marcela, que no solamente es la proyección, sino también es cómo se puede quedar ese objeto que ustedes diseñaron y crearon como algo artístico, y que no sea nada más para una proyección. Entonces, que de día se vea y de noche en algunas exposiciones especiales se hagan las proyecciones. Sería muy interesante. Este maestro de física juntaba a las escuelas para que fueran a ver su museo rodante, y me acuerdo perfecto porque les cobraba 5 pesos a cada persona para que entraran a ver su museo, y todo el mundo se impresionaba muchísimo de ver lo creativo que era, que con solamente basura él pudiera generar figuras de diferentes índoles, personas en bicicletas, animales, paletas. Era sumamente creativo el señor, con engranes y con muchas cosas. Entonces pienso que podrían ustedes hacer una cosa de esto, ¿de acuerdo? Entonces sigan con su proyecto, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno del proyecto número 4, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Ciencias de la Salud, Medicina, el proyecto ¿Por qué ocurren las inundaciones en Tula de Allende Hidalgo? De los autores Danica Alexia Pérez Infante, Valentina Sánchez Cruz y Yuriko Naomi Vadillo Quirós. ¿Están listas? Sí. Adelante, corre tiempo. Buenos días, compañeros y docentes que nos acompañan el día de hoy. Mis compañeras Yuriko Naomi Vadillo Quirós, Danica Alexia Pérez Infante y su servidora Valentina Sánchez Cruz presentaremos el tema ¿Por qué ocurren las inundaciones en Tula de Allende Hidalgo? Somos del Centro Educativo Cruz Azul, Campus Hidalgo, y nuestra asesora es la maestra Josefina Aguilar Amador. Planteamiento. La inundación fue una de las más graves en la zona metropolitana, pero será la última del 6 de septiembre, solo 11 días después del primer desastre del río que se desbordó, lo cual demuestra de que se requiere un cambio radical en el manejo del agua, ya que las inundaciones fueron causadas por un fenómeno natural. Objetivos. Nuestro objetivo general es investigar cuáles fueron las causas que provocaron la inundación. Asimismo, nuestros objetivos particulares son analizar las causas que mencionan las noticias basadas en Internet, compartir las consecuencias y dar a conocer las recomendaciones para tener un plan de acción.
Justificación. En Tula de Allende no se había suscitado una inundación de tal magnitud, donde gran parte de la población salió afectada. Por ello, mis compañeras y yo deseamos saber las causas y consecuencias de cómo se originó este fenómeno, si fue de manera natural o provocado por el hombre, como una negligencia a decisiones tomadas por nuestras autoridades. Hipótesis. El 6 de septiembre una inundación en Tula y otras zonas del Valle de Mezquital, en el estado de Hidalgo, ocasionó la muerte de 16 personas que se encontraban en el hospital en el IMSS, y esto afectó más de 31,000 viviendas. No fue un fenómeno natural, como señalan las autoridades, ni un hecho aislado. Fue un efecto predecible derivado de un manejo político en el Valle de México. A continuación les mostraremos un video. Requena y Danó, que reciben las aguas pluviales y las aguas negras provenientes de los escurrimientos de la Sierra de Guadalupe en el Valle de México, en la zona conurbada. Estas dos presas están arriba del máximo de su capacidad. La Danó vierte esta noche, sin control humano posible, 270 metros cúbicos por segundo de agua al río Tula, y la presa Requena está a 132% de su capacidad y va a tener que ser desfogada durante la madrugada de este jueves. Es lo que advirtió la Conagua, por lo que desde las 6 de la tarde, cientos de habitantes de la comunidad Barrio Alto en Tula y del Valle del Mezquital en Hidalgo están siendo evacuados. Las autoridades estatales y de Protección Civil pidieron y le piden a la población que desalojen sus viviendas. El temor, más bien la certeza, es que en algún momento volverá a subir el río Tula. La información de nuestros compañeros de Noticieros Televisa. Resumen, la inundación que ocurrió el pasado 6 y 7 de septiembre de 2021 en Tula y en Hidalgo fue una de las más graves en la zona metropolitana, ya que esos días las lluvias provocaron que las presas se desbordaran junto con el río de aguas negras proveniente del Valle de México. Vieron el caso como un fenómeno natural, pero lo que hizo que el río Tula se desbordara fue el torrente adicional de aguas negras. Based on what we investigate, we realized that the flow occurred during the early hours of September 6 and 7, 2021 in Tula de Allende, Hidalgo, was one of the most severe floods in the metropolitan area. The heavy rain caused the overflow of 2 dams with about 220 cubic meters of sewage and storm water from the Bay of Mexico. Marco teórico. La inundación es un fenómeno natural que se presenta cuando el agua sube mucho, entonces cubre una zona que normalmente está seca. El desborde del río Tula comenzó a la 1:58 de la madrugada. Fue muy rápido, en cuestión de 20 minutos alcanzó los 2 metros. El hospital IMSS quedó bajo el agua. La lluvia duró más de 4 horas. Metodología. Nuestra investigación sobre lo ocurrido en Tula de Allende iniciamos haciendo el planteamiento del problema, diseñamos los objetivos y justificación. Después iniciamos a recaudar información de nuestro tema en fuentes confiables. Hicimos el marco teórico con lo que habíamos investigado y luego el resumen. Recaudamos todas nuestras fuentes y las pasamos a formato APA. Toda nuestra investigación fue documental. Asimismo, las bibliografías están dentro del formato APA. Resultados. La solución es una idea que se ha manejado desde hace 70 años, pero siempre se ha ignorado. La solución que nosotros creemos la adecuada para este problema es ampliar lo más posible la retención de aguas en el Valle de México. Dentro del objetivo que planteamos, nos dimos a la tarea de realizar una entrevista a una de las personas que vive en la zona más afectada. A continuación, les mostraremos una parte de la entrevista y lo demás le explicaremos. Buenas tardes, el día de hoy pues queremos hacer una encuesta, una entrevista sobre lo sucedido el 6 y 7 de septiembre del año pasado en Tula de Allende. ¿Cree que se pudo haber evitado? Sí, pero con muchos años atrás se hubiera existido una planeación correcta de acuerdo a esa misma construcción del túnel,
A lo mejor que nuestros mismos gobernadores, nuestros presidentes municipales hubieran contemplado no dar esos permisos para que esa agua viniera de acá, se hubiera evitado. ¿Cuáles son las estrategias que han propuesto para evitar una posible inundación? Mira, estrategias tal cual no hemos podido establecer. Conagua ha anunciado que probablemente vuelva a pasar, ¿no? Que nos preparemos. Se ha visto con grupos afectados cómo poder hacer estrategias, cómo ver que nos apoyen tanto por parte de Conagua, de gobierno, que no se deje pasar como una situación relevante, ¿no? Porque así es como ya pasó. La gente afectada se está juntando para poder hacer, pues ahora sí que todo lo posible en cuestión de apoyo para hablar con autoridades, para acercarse con agua, para que vean las mejores posibilidades para nosotros. Se ha buscado especialistas que encuentren lo que es una mejor manera de encauzar el agua por el río, ¿sí? Y bueno, los especialistas andan en eso, ¿no? En busca de una manera de ayuda, de poder establecer una propuesta que nos convenga a todos. Entonces, pues ahora sí que es un trabajo en equipo. También le preguntamos que si recibió ayuda de las autoridades, a lo que ella comentó que mucha ayuda que recibieron no vino del gobierno, sino vino de las personas de otros lugares, personas del propio estado de Hidalgo, pero sí llegó ayuda, como los víveres, cobijas, aguas, alimentos, etcétera. Igual nos comentó que lo poco que llegó del gobierno no fue suficiente para la población, pues sufrieron una gran devastación y los electrodomésticos que el gobierno, tanto las personas que llevaban, no eran suficientes para todas las personas. Dentro de una de las preguntas también fue cuál fue su experiencia que vivió tanto en el momento como después de la inundación, a lo cual ella nos comenta que durante la inundación fue un momento de mucha angustia, de mucha preocupación, pues ella no se encontraba en su casa, solo estaban su mamá y su hijo, a lo cual pues sentía demasiada preocupación y ansiedad, enojo, porque pues decía que nos comentaba que el agua pues llegó y arrebató todo lo que tardó años en construir. Esas son nuestras fuentes de bibliografía. Para concluir, asimismo, la administración municipal propuso aminorar la carga de la presa, ya que el alcalde plantea un proyecto que es colocar un colector para llevar el agua a la planta tratadora de Conagua ubicada en el Turístico de Tula. En lo personal, nosotros tenemos un error cuando existen otras soluciones como tratar agua, ya que Tula con el desastre de la inundación sufrió una gran devaluación. Para las personas todavía existe un temor de que vuelva a suceder este hecho porque Tula no se inundó, la inundaron. Gracias por su atención. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, les recordamos que a partir de este momento y durante 30 minutos estará disponible el link del registro en el chat de la sesión de Zoom y en el chat de la transmisión de YouTube. Ahora sí, pasamos a las preguntas por parte de nuestras jurados. Maestra Marce. Bien, pues tocan ustedes un tema muy controversial, sí, que ha sido motivo no solamente del el desastre que vivieron las personas que radican en Tula, sino que se prestó a muchas cuestiones políticas, ¿verdad? Ya conocemos, todo el mundo se echó las culpas, en fin, cada quien sacó su tajada política, eso ya es bien conocido.
¿sí? Y depende también de las noticias que escucháramos, iba a cambiar el punto de vista. Pero algo que sí es real, Tula se puede inundar de aquí a que construyan esto. En especial todos estos días hemos visto cómo está lloviendo de una manera inusual. Entonces el problema lo tienen ya. No es que lo vayan a tener, sino que ya lo tienen. ¿Qué pueden aportar ustedes para que este problema se aminore? ¿Qué proponen? ¿Sí? Ustedes ya dicen por qué ocurren las inundaciones. Ya lo vimos, ¿sí? Ya se sabe, ya ustedes mismos entrevistaron. Pero ahora no nos vamos a quedar a ver por qué ocurren. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a proponer ustedes a la población para por lo menos paliar un poco esto? Una de nuestras soluciones es ampliar la retención de aguas en el Valle de México, pero otra que también nos comentaba a la persona que entrevistamos fue que están buscando especialistas para que estudien los túneles que vienen de México acá a Tula y ver si se pueden desviar, que no solo venga acá a Tula, que se puedan desviar a otros lugares, a otras entidades, y esa sería otra solución o lo que nosotros tratamos de comunicar y lo que nos comunicó la persona. Pero bueno, vas a desviar hacia otras entidades y a lo mejor, bueno, no, a lo mejor a lo peor, otras entidades, otros lugares son los que se van a inundar. Sí, si desvías todos los túneles, pues obviamente se van a inundar y son túneles antiquísimos, por cierto. En sí sería ampliar lo más posible la retención de aguas, como lo había comentado la que entrevistamos, la persona. Pero, ¿qué van a hacer ustedes? Sí. ¿Cómo ¿Qué le pueden proponer a la gente? ¿Qué le pueden proponer? Porque obviamente la gente no se va a poner a construir túneles o a tapar túneles, ¿verdad? Finalmente alguien va a salir afectado con ese manejo. ¿Qué pueden ustedes proponer? Esa pregunta ahorita no se la podemos contestar, pero es muy buena y pues la tomaremos en cuenta para nuestra segunda fase de investigación. Gracias. Ok, entonces van a tener una segunda fase. Muy bien, pues yo las invitaría a que no solo hagan entrevistas, sino que ya se hagan propuestas reales porque es un problema de ya, actual, y que tarde que temprano, pues no queremos volver a escuchar en las noticias esto, ¿no? Creo que todos hemos tenido conocidos familiares que han sufrido de estas inundaciones. Entonces, pues, pueden ser ellos, pueden ser otros. Entonces, hay que buscar una solución a estos. Sí, ya. Sí. Aquí es importante que en su investigación sí tienen que considerar varias cosas. Primero, no vimos un mapa de Hidalgo. Y en esa cuestión sí es necesario ver cuáles son los dos ríos principales que están en esa zona, chicas. Uno, por supuesto, es el río Tula, pero hay otro. ¿Cuál es el otro río importante? Taxco, Requena y Tuxmal. No, esas son las presas, pero hay otro río. O sea, siempre hablamos del río Tula, pero hay un río que es el río San Francisco, que también, si no es tan caudaloso como el Tula, sí lleva gran cantidad de agua. Entonces, con estas lluvias inusuales, se está incrementando y también favorece este incremento. Entonces, sí es importante que en su trabajo incluyan este mapa. 2, se consideren los 3 puntos donde están las presas. Ahí sí son 3 presas, que es la Requena, que es la más afectada, el Enjú y la que es la de Fernando Iriarte.
Entonces, esas 3 presas, ¿cómo se vieron afectadas? Porque nada más mencionaron 2, pero no mencionaron la DIRIART. Entonces, también lo tienen que considerar. Coincido completamente con la maestra Marcela de que se tienen que generar propuestas. ¿Qué pueden hacer en los hospitales? Murieron 16 personas que estaban intubadas. Entonces, ¿qué propuestas puedes hacer a un hospital que sabes que va a seguir teniendo inundaciones? Pues cambiar los lugares que tienes en el hospital para que las personas que de plano no van a poder salir, ponerlas en un piso todavía más alto. 2, la revisión tanto en casas como en hospitales o en centros de servicio de cuestiones eléctricas, cómo están sus instalaciones eléctricas, porque no solamente fueron las afectaciones de las inundaciones, sino todo lo que consideró y echó a perder en esas casas, ¿ok? Entonces también se tiene que tomar en cuenta que ustedes generen dentro de las propuestas estas mochilas de emergencias para que la gente las tenga preparadas para que salgan en el momento en que tengan que ser evacuadas, porque esto va a continuar de aquí a octubre en lo que la gente toma decisiones políticas, pero los pobladores la van a seguir padeciendo. Entonces, fíjense, no mencionaron el número de habitantes que tiene Hidalgo. ¿Cuántos habitantes tiene Hidalgo? Más o menos. ¿Cuántas personas fueron afectadas por la inundación? Más o Más de menos 31,000 habitantes. viviendas. A ver, ¿vale? Habitantes en Hidalgo, un aproximado serían 3 millones de personas en Hidalgo. Y ¿Y cuántas personas están en esa zona de Tula? Bueno, personas afectadas en Tula fueron 31,000 viviendas, 31,000 familias. Más o menos unos 10,000 personas que fueron evacuadas de toda esa zona. Entonces, ¿quién piensa en esas 10,000 personas? ¿Qué pasó con ellas? O sea, hablamos de los 16 personas que desfavorablemente fallecieron, pero ¿qué hay con los 10,000 evacuados? ¿Qué pasó con sus pertenencias? Entonces, esas propuestas que les menciona la maestra Marce, sí tienen que considerarlas, ¿ok? Entonces, para que metan también en su trabajo un poquito de estadística, un poquito de gráficas que nos muestren el impacto que tuvo esta inundación tan terrible en Tula, Hidalgo, ¿ok? Y cuando tú muestras estos mapas y ves que viene todo el desemboque de Ciudad de México, bueno, entonces tú ya puedes decir, ah, sí es cierto, pasó por esto y esto, pero las imágenes son importantes, chicas, ¿de acuerdo? Ok, entonces para que como esto va a tener una segunda etapa, consideren estos aspectos y sobre todo que ustedes digan, esto va a continuar. Porque la entrevistada dijo que tiene que 70 años que están sucediendo estas cosas, más o menos. Entonces, ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué decisiones se tomaron antes o qué decisiones no se han tomado aún para que tomemos en cuenta esos aspectos y su investigación sea un poco más profunda? ¿Ok? Sí, gracias. Muchas gracias. Nuevamente les recuerdo que en el link del chat de la sesión y en el chat de Zoom y en el chat de Facebook, de YouTube, se encuentra disponible el link para el registro. Continuamos con el quinto proyecto, a cuyos autores les solicito vayan encendiendo sus micrófonos conforme los voy mencionando. Asimismo, alistando su presentación para compartirla en pantalla. De la disciplina Sociología, el proyecto titulado Repercusiones sociales y psicológicas del sismo del 2017 en México, de los autores Brian Gael Prado Reyes y Jesús Javier Palacios Martínez. ¿Están listos? Corre tiempo. Antes que nada, buenas tardes a todos. Mi equipo está conformado por Jesús Javier Palacios Martínez y Prado Reyes Brian Gael. Nuestro asesor fue el profesor Emanuel Legorreta Rangel. Venimos del Colegio Anglo-Mexicano de Coyoacán. Nuestro trabajo
se titula Repercusiones sociales y psicológicas del sismo del 2017 en la Ciudad de México. Planteamiento y objetivos. En nuestro planteamiento quisimos saber cuáles son las repercusiones psicológicas en los sismos de 2017 en México. En nuestro objetivo, conocer las repercusiones que en un segmento de la población mexicana sintió en ese acontecimiento. En nuestra hipótesis es que al pasar por un sismo puede causar ansiedad y desencadenar trastornos, tales como confusión, miedo, shock o un estado de irrealidad. Bueno, como introducción y siendo parte de nuestro marco teórico, debemos decir que un sismo o un terremoto es un fenómeno natural que se produce por el movimiento de las capas interiores de la Tierra, es decir, de las placas tectónicas. ¿Cómo sucedió el sismo del 2017 en la Ciudad de México? Pues ocurrió dentro de la placa oceánica de Cocos, que pasa por debajo de la placa norteamericana. Sin embargo, como bien sabemos, la Ciudad de México está edificada sobre sedimentos blandos de los antiguos lados, lo que hace que las ondas sísmicas se amplifiquen más, por lo que hace que el movimiento sea un poco más fuerte. Otra causa de que existan muchos sismos es que, como lo dije, nuestro país está rodeado de muchas placas. Tenemos ahí la del Pacífico, la placa de Cocos, la placa norteamericana, la placa de Rivera y la placa del Caribe. Aquí en nuestra investigación sobre las repercusiones psicológicas dividimos en dos, en repercusiones psicológicas inmediatas, que pues son las fases de respuesta emocional ante un sismo. Como dijimos, el sismo de gran magnitud es un desastre natural, es algo que no se puede prevenir, es una amenaza, y esto puede pues causar reacciones en nuestra mente, aunque estas reacciones pueden variar porque dependiendo el estado de la persona, hay personas que perdieron pues familia, bienes materiales y otras que pues no, pero casi todas presentan un patrón de reacción. La primera fase se conoce de impacto choque, que es cuando sucede el fenómeno y genera una experiencia angustiante. Las personas tienden a presentar confusión, que es el estado de estar desconcertado o poco claro mentalmente, pérdida de orientación, no tienen la capacidad de ubicarse correctamente por el tiempo, la ubicación, la identidad, etc. También tenemos el miedo, que a pesar de ser una de las emociones básicas y primarias que usó el ser humano para protegerse, también es una respuesta en la primera fase. También tenemos el estado de irrealidad, que es la percepción de lo que se está viviendo no es real. También en esta primera fase tenemos el shock, que es una respuesta fisiológica ante situaciones altamente estresantes. Estas pueden incluir desde ansiedad, pérdidas de conciencia, temblores, taquicardias, etc. También tenemos a la ansiedad, que normalmente, igual que el miedo, es una reacción normal y saludable hasta que se activa en cosas que no son amenazantes o peligrosas. Como segunda fase tenemos la fase heroica, que se caracteriza por un breve estado y sensación de optimismo. Se aumenta el altruismo y la cooperación. Lo hemos visto en los temblores, que socialmente las personas ayudan, ¿no? Y se van a fortalecer las redes sociales. Luego tenemos la etapa de desilusión, que es en que las personas se enfrentan a la realidad de la situación y se tiende a experimentar un estado de depresión. Esto puede durar durante algunos meses hasta un año o más. Como repercusiones psicológicas a largo plazo, tenemos las enfermedades mentales, que estas son afecciones de los pensamientos, sentimientos, estados de ánimos y de comportamiento. En primer lugar, tenemos los trastornos de ansiedad, que son trastornos donde la ansiedad no desaparece. Estos síntomas interfieren con las actividades diarias, con el desempeño de la escuela, el trabajo y las relaciones interpersonales. Pueden ser ocasionadas por la vivencia de un evento fuerte. Hay varios trastornos de ansiedad, nosotros aquí especificamos dos. Primero, el trastorno de pánico, que pues se sufren ataques de pánico. Estos son repentinos y repetitivos, pero sin haber un miedo aparente. Estos ataques se producen rápidamente y pueden durar varios minutos. También tenemos, por otra parte, las fobias, que la fobia a los sismos se le conoce como tremofobia.
según estadísticas, está presente en el 4% de la población mexicana y se caracteriza por un miedo persistente e irracional a los movimientos telúricos. También tenemos el trastorno de depresión, que causa sentimiento de tristeza constante, pérdida de interés en realizar actividades, afecta a los sentimientos y pensamientos. También tenemos el trastorno de estrés traumático y postraumático, que son condiciones que se padecen después de vivir un desastre natural, principalmente de quienes sufrieron pérdidas, pero todos los que su vida estuvo en peligro están en riesgo de desarrollarlo. Los síntomas son temor, desesperanza, pensamiento catastrófico, sobresalto, estado de alerta, insomnio, pesadillas, etc. Si estos síntomas pasan más de 4 semanas, se considera un trauma postraumático. Si antes de ese tiempo se consideran un trastorno traumático. En nuestra metodología nosotros usamos encuestas que se hicieron a personas de entre 15 y 50 años de la Ciudad de México. Investigamos qué sintieron y conocer si sufrieron alguna repercusión o algún cambio en su comportamiento. Bueno, aquí nuestros resultados, nuestras encuestas arrojaron lo siguiente, que al menos el 48% de los encuestados afirmó haber padecido en los trastornos de la primera fase, que por lo general son cortos, y el 57% afirmó no haber padecido ninguno. En nuestro otro resultado, los trastornos a largo plazo más comunes fueron el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión y el trastorno de estrés postraumático, aunque el 47% afirmó no haber padecido ninguno. Aproximadamente el 5,2% del total de nuestros encuestados tiene algún síntoma todavía leve de algún trastorno, principalmente del trastorno de estrés postraumático. Y el 24% de nuestros encuestados afirmó padecer tremofobia, es decir, miedo a los sismos. En nuestras conclusiones concluimos que las repercusiones psicológicas más comunes y a corto plazo en la población fueron la confusión, sentirse nerviosos y la ansiedad, mientras que los trastornos mentales que fueron menos comunes y entre estos menos comunes y a largo plazo se encuentra la depresión y el trastorno de estrés postraumático. Como sabemos, los sismos provocan muchas repercusiones, cambios en la conducta que pueden afectar a las relaciones interpersonales, familiares y amigos. Es importante que si tenemos algún familiar o algún conocido que haya pasado por eso, llevar a algún psicólogo, platicar con él para saber qué siente. O también pueden implementar técnicas de relajación. Pueden ser una de ellas salir a caminar. Distraerlo para que no ande pensando en eso. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas por parte de nuestros jurados. Marce. Bien. Pues también es un tema que ya hemos vivido, fue fuente de inspiración para muchos trabajos, libros, capítulos de libros, en fin. En particular, nuestra facultad tiene la carrera de psicología. Se abordó desde varios puntos de vista, pero claro que los psicólogos pues se dieron vuelo, ¿no? Porque en nuestra facultad sí hubo todo tipo desde aquellas personas que se comportaron muy normalmente hasta los que se desmayaron, ¿no? Eso yo creo que en toda la ciudad lo vivimos. Pero particularmente en su investigación, ustedes dicen que para ver qué repercusiones sociales hay, hicieron una encuesta. Dentro de la metodología no me quedó claro a cuántas personas encuestaron. Ok. Bueno, aproximadamente encuestamos a más de 100 personas. Más de 100, ¿como cuántas? ¿Como 101? ¿Como 100? Como 130, 120. 130.
Ok, y a estas personas fueron de una comunidad en particular, de una delegación, colonia, o las tomaron al azar, porque no fue lo mismo las personas que vivieron en ciertas zonas que fueron más afectadas, por ejemplo, hacia el sur, cerca de Ciudad Universitaria, todo, a algunas personas que pues posiblemente vivían en algunas partes distantes de Cuautitlán que no se sintió tan, bueno, que no fueron tan visibles los daños. Entonces, ¿las tomaron de cualquier lugar? Sí, las tomamos al azar. Primeramente, nuestro plan era, pues, en la misma escuela, ¿no? Aplicar las encuestas, lo cual sería muy fácil, pero pues hasta ahorita yo no me he enterado de alguno de mis compañeros que haya tenido algún problema con lo de los sismos, ¿no? Entonces, a mí se me hizo, a mi equipo, a mí y a mi compañero se nos hizo más factible agarrar personas al azar que vivieran en la Ciudad de México. ¿Alguna edad en particular? Que también en la metodología es importante decir el rango de edad. No es lo mismo como ustedes lo vivieron, ustedes son muy jovencitos, no les tocó vivir lo del 85, pero a los que nos tocaron vivir eso, repetir otro temblor, créeme que no fue nada buena experiencia. Entonces, de cualquier edad. El rango fue más o menos de entre 15 y 50 años. Entre 15 y 50. Sí. ¿Por qué esa edad? De veras, ya lo habías mencionado, entre 15 y 50. ¿Por qué esa edad? Si todos vivimos ese sismo. Menores de 50 y mayores de 50 y menores de 15. Bueno, mayores de 15 porque, en mi opinión, pues dejar a una persona de menos edad no creo que se haya tomado muy en serio la encuesta. Además que tendríamos que haber extendido más nuestra investigación y pues para el tiempo de exposición de 10 minutos, pues no nos da mucho, ¿no? Por decir, a personas menores de 12 años tienen otros síntomas de este mismo estrés. Por decir, en los niños, pues se vio mucho que se hacían pipí en la cama porque no podían controlar sus esfínteres todavía a causa de pesadillas que tenían, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces sí es importante mencionar eso, ¿no? Que precisamente no se, como tú dices, o no se lo toman en serio, o algunos que lo vivieron muy de cerca, pues lo toman demasiado en serio y pues fue una experiencia muy traumática, ¿no? Sí, entonces les agradezco mucho y pues continúen ahorita nada más son 5 años, pero sabemos que este tipo de traumas pueden durar mucho más años. ¿Sí? Sobre todo si no se le atiende. Sí, sobre todo si no se le atiende, se queda uno con ese trauma de por vida, ¿no? Y los temblores van a seguir ocurriendo. Ese es un hecho, una realidad. Oh, sí. Sí, así es. Sí. Ok, chicos. Ahora sí, la maestra Marce me dejó sin varias preguntas, pero está bien. Chicos, aquí sí nos faltó un poquito de contexto. Si bien es cierto que los aspectos sociales son muy importantes, yo no escuché que mencionaron de cuánto fue la magnitud del sismo de 2017. ¿De cuánto fue? 7.8. Oficialmente 7.1. Pero bueno, no pelearemos décimas. Pero fíjense bien, es sumamente interesante porque cuando uno habla de las implicaciones sociales, uno tiene que poner en contexto precisamente lo que decía la maestra Marce. No es lo mismo ustedes que solamente han vivido el del 2017 que nosotros que ya vivimos el 85 y el 2017. Cuando nosotros vivimos el de 1985, la magnitud fue de 8.0. Y uno diría, ok, 2017 fue más bajito, pero el impacto fue mayor. ¿Por qué? ¿Por qué socialmente pegó tan duro el del 2017? Y más a la gente del sur, la gente que está en Santa Fe, la gente que está en Seúl, en todas esas zonas del sur, fue muy impactante. Y hay dos aspectos que no mencionaron que fueron determinantes, es más, para que mucha gente pensara que
sismo de 2017 fuera más intenso que el de 1985. ¿Cuáles son? ¿Por qué pasó? ¿Qué creen que haya pasado? ¡Ajá! Así los quería agarrar. Considerando, fíjense bien. ¿Tienen respuesta o no? Quizás sí, quizás no. Bueno, dígame la que quizás sí, Gael. Bueno, yo creo que algo que pudo haber repercutido socialmente, en mi opinión, fueron las fechas. Bueno, no sé si eso podría considerar. La coincidencia en la fecha, Sí. pero bueno, esa parte, ok. Sí. Pero hay un detalle. Les voy a platicar algo que sucedió que es sumamente interesante. Los epicentros. El epicentro de 1985 fue todavía mucho más lejos a Ciudad de México. El epicentro de 2017 fue increíblemente cerca. Entonces eso hizo que la sensación del sismo fuera mucho más intensa y que las personas creyéramos que en 2017 estaba temblando más fuerte. Pero otro detalle, en 1985 el temblor fue muy profundo, entonces la sensación fue pequeña. En el 2017 fue muy superficial. Por lo tanto, se desencadenó 32 veces más energía en el 2017 que en el de 1985. Y la sensación de la gente, la percepción que tuvo la gente es que el temblor de 2017 fue más intenso que el de 1985, provocando terrores, provocando pánico, provocando mucha ansiedad en las personas. Entonces, son cosas que ustedes también tienen que tomar en cuenta. La muestra que pide la maestra Marcela y que coincido totalmente con ella es importantísimo. Las edades. ¿Qué edad tenía la gente a la que ustedes entrevistaron? Por ejemplo, si una persona tiene 50 años, ¿qué edad tenía en 1985? Seguramente estamos hablando de una persona que era niño, que era adolescente, que probablemente vio cómo se movían el edificio donde vivía, probablemente vio cómo perdió un juguete, qué sé yo. Hay personas que llegaron aquí a la facultad de 1985 y no había nadie y no sabían qué había pasado, pues porque en Cuautitlán Izcalli no se había sentido lo que se sintió en el centro de la Ciudad de México. Entonces, esos detalles ustedes los tienen que tomar en cuenta para su investigación, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta también los aspectos emocionales. ¿Cuáles son las emociones básicas del ser humano? El miedo. La primera, la más importante, es el miedo. La segunda. Puede ser el nerviosismo. No. La ira. El miedo, la ira y la tristeza son tres emociones básicas y por lo tanto son emociones que se manifiestan de manera instintiva, ni siquiera tienes que pensarle mucho. La cuestión está en cómo esas emociones básicas instintivas provocan en las personas anamnesis, recuerdos. Y de inmediato te enfoca y te retoma y te relleva al lugar donde estabas en 1985. Y ahora piensas en tu familia, en tu propia familia. Entonces, ¿cómo ven la situación? Eso sería muy interesante que ustedes lo consideraran, ¿ok? Para la continuación de su investigación y checar como esos pequeños datos de contexto de todo lo que pasó en 1985 y qué pasó en el 2017, que muchas personas todavía no tienen una vivienda, muchas personas todavía no se recuperan de este shock y que en cualquier momento va a seguir temblando y otra vez las personas van a estar alteradas, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta esos aspectos, chicos, por favor. Sí. Ok. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues hemos concluido todas nuestras exposiciones. ¿Hay algún comentario adicional por parte de nuestras juradas que quisieran hacer a todos los y las congresistas?
pues de verdad que continúen, de verdad que la DEGIR está haciendo un trabajo extraordinario durante todos estos años que hemos tenido la oportunidad de participar, que continúen. Los chicos tienen mucho potencial, pueden hacer más cosas y en la medida en que nosotros los podamos estar apoyando, pues será un placer seguir con ustedes. Muchas gracias, profesora Gabriela. Profesora Marcela, tenía su mano levantada. Sí. Adelante, por favor. Gracias. De igual manera, les felicito con estas, pues desde entonces fue una iniciativa que recuerdo el doctor Ramiro nos hizo la invitación y afortunadamente seguimos apoyando. Es muy importante este tipo de iniciativas para fomentar esa curiosidad, ese gusanito y ese querer seguir estudiando, ¿sí? Ese querer seguir superándose, buscando soluciones reales a problemas reales. Me da mucho gusto ver que los muchachos tienen muy claro cuestiones, yo como bióloga, ¿verdad? Pues cuestiones ambientales, claro, y en sus manos está, nosotros ya hicimos una parte, en sus manos está ahora aportar soluciones, no solamente identificar problemas, sino aportar soluciones desde diferentes puntos de vista, ya sea como físico, como matemático, como biólogo, como psicólogo, ¿sí? Pero seguir aportando, pues tenemos mucho trabajo que hacer. No se cansen, aunque seamos muchos y se vean muchos de una carrera, de todas maneras hace mucha falta, ¿sí? Hace mucha falta porque pues somos un país grande en cuanto a número de personas, entonces pues todos debemos aportar soluciones. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. A todas y todos, muchas gracias por su tiempo, por sus ponencias. Gracias nuevamente a nuestros jurados. Les recordamos que es muy importante nos envíen sus evaluaciones hoy mismo, tal como lo indica el documento que se les envió previamente. Ahora a las y los asistentes en la sesión de Zoom, les pido enciendan sus cámaras y sonrían para capturar una fotografía general. Por favor. Voy a hacer la captura en 3, 2... Nuevamente en 3, 2... Muchas gracias, listo. Las y los esperamos el próximo año en el Congreso de Investigación del Sistema Incorporado. En este momento nos despedimos de quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias. No olviden registrarse y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, gracias. Bye. Gracias, hasta luego. Felicidades.